González, yo soy la coordinadora editorial del Centro de Estudios Sociales y en nombre del CES de la Universidad Nacional de Colombia les agradezco su presencia hoy y su interés en las publicaciones que nos convocan en esta semana editorial CES. Para el Centro de Estudios Sociales es fundamental que las investigaciones que sus grupos desarrollan consigan entrar en diálogo con la sociedad de la cual se ocupan, que la interpelen y que sirvan de soporte para las acciones emprendidas en pos de su mejoramiento. Es por ello que para esta serie de conversatorios de la Semana Editorial CES hemos invitado tanto a miembros de la comunidad académica como a actores de los más diversos sectores de la sociedad, con el fin de reflexionar sobre los temas que abordan nuestras más recientes publicaciones. Les doy la bienvenida entonces al conversatorio titulado Nuevas lecturas sobre la cultura política de la independencia, que se desarrollará en torno a dos publicaciones de la línea editorial Lectura CES que lanzamos este año. Se trata de conceptos fundamentales de la cultura política de la independencia y de disfraz y pluma de todos, opinión pública y cultura política, siglos XVIII y XIX. Nos acompañan en el panel Francisco Ortega, Alexander Chaparro y la doctora Margarita Garrido. Francisco Ortega es doctor en literatura comparada de la Universidad de Chicago. Es profesor asociado del Departamento de Historia de la Maestría en Estudios Culturales de la Universidad Nacional de Colombia e investigador del Centro de Estudios Sociales, donde se desempeña como director del Grupo de Investigación Prácticas Culturales, Imaginarios y Representaciones. Entre sus temas de interés están la cultura y la historia intelectual en Latinoamérica. Es editor de conceptos fundamentales de la cultura política de la independencia y de disfraz y pluma de todos, opinión pública y cultura política siglos XVIII y XIX. Alexander Chaparro es historiador y candidato a magíster en Historia de la Universidad Nacional de Colombia. Es miembro del Grupo de Investigación Prácticas Culturales, Imaginarios y Representaciones del Centro de Estudios Sociales y es editor de Disfraz y Pluma de Todos junto con Francisco Ortega. Sus temas de interés actuales son la prensa y la cultura política de la independencia. Margarita Garrido es doctora en Historia Moderna de la Universidad de Oxford. Se desempeñó como profesora del Departamento de Historia y directora de la Maestría de Historia en la Universidad de los Andes. Actualmente es la directora de la Biblioteca Luis Ángel Arango y de la Red de Bibliotecas del Banco de la República de Colombia. Sus temas de interés giran alrededor de la cultura política colonial y republicana. El proyecto de investigación del cual resultaron las publicaciones acompaña el proceso de recuperación y visibilización de la prensa periódica del siglo XIX colombiano que lidera la Biblioteca Luis Ángel Arango. Les agradecemos mucho su presencia a los tres y les cedo la palabra para iniciar nuestro conversatorio. Muchísimas gracias, Juliana, y quiero empezar con una serie de agradecimientos. Quizás una pequeña clarificación, solamente para que quede pues claro. El actual director del Grupo de Prácticas Representación de Imaginarios es Jaime Borja, de la Universidad de los Andes. Yo fui director, su primer director, y soy miembro actual del trabajo del grupo. Quiero empezar por agradecer al profesor Yuri Jack Gómez, actual director del Centro de Estudios Sociales, quien cuando asumió la dirección del centro casi un año, un poco más de un año, asumió igualmente con entusiasmo la propuesta que habíamos formulado ante el comité editorial del CES y de la facultad para llevar adelante y la publicación y la supervisión de la edición del libro. En esa misma tónica, obviamente, el director anterior, Carlos Toñato, que me había sido también fundamental en su apoyo durante la investigación que llevó a cabo a concluir el libro y también para el proceso inicial para la publicación, y a Verónica Bermúdez, en ese entonces la encargada de los procesos editoriales. Y aparte, y quizás con especial atención, también quiero agradecer a Juliana González, quien es en este momento la directora de la oficina editorial del Centro de Estudios Sociales, y quien igualmente, tanto con su entusiasmo, su conocimiento, su profesionalismo, ha garantizado que el libro por lo menos saliera lo mejor posible, de la mayor calidad posible, y realmente para nosotros fue muy importante contar con tu participación, tu apoyo, y queremos dejar con clara constancia de eso porque de otra manera hubiera sido muy difícil sacarlo. A todas las dos personas del CES y de la universidad que igualmente estuvieron involucradas en la participación, desde el equipo logístico, Mauricio,
equipo que está por ahí. A todos ellos muchas gracias. Para mí, dado ese equipo de trabajo con el que vengo trabajando también desde mucho tiempo, es de hecho un orgullo contar con que los dos libros hagan parte de la colección del CES, verlo en esta colección y verlo igualmente como un distintivo de calidad, realmente, que es ese sello. Gracias también a la librería de la Universidad Nacional, que nos apoyó y nos prestó este lugar y nos apoyó para poder precisamente hacer la presentación del libro, ¿no? Y por último, gracias a todos ustedes por acompañarnos hoy, estar acá, acompañar a los diferentes autores y participar de este conversatorio que esperamos pues, ayude de alguna manera a poner sobre la mesa algunos puntos que nos interesan sobremanera en términos de lo que los libros buscó. Son dos libros que tenemos acá, y los dos libros en realidad no son libros completamente diferentes, son libros que hacen parte de procesos relativamente comunes. Yo los llamo hermanitos, son un poco los dos hermanos, aunque obviamente tienen temáticas muy diferenciadas. Son dos libros que parten de unos procesos relativamente comunes, procesos que inician realmente con una serie de trabajos en un grupo de investigación, de reflexiones muy puntuales, y que van adelantándose y que llevan ya por lo menos 7 años más o menos de manera conjunta, se van adelantando y se van diferenciando en el camino. El primer libro, sin duda, en ese sentido, es el libro de conceptos fundamentales, y por eso quiero en primera instancia dedicarle unas pequeñas palabras a ese libro como para situarlo y de alguna manera identificar la especificidad de lo que el libro quiere ofrecer, de lo que el libro aporta. El libro parte de un supuesto, y es el que el llamado periodo de independencia fue un momento de transiciones múltiples con lógicas diversas que necesitan ser identificadas y descritas en su especificidad. En Colombia, y me parece que en Hispanoamérica en general, hemos hecho un excelente trabajo en la identificación y descripción de sus procesos desde perspectivas varias, particularmente, por ejemplo, las socioeconómicas, perspectivas asociadas a los estudios económicos, los estudios sociales, ¿verdad? Pero se ha descuidado, diría yo, particularmente los procesos propiamente políticos, entendidos estos en su sentido más amplio. De tal manera que tenemos una perspectiva que yo diría distorsionada, con grandes vacíos sobre las razones, los modos y los procesos políticos que se transitaron durante estas transformaciones. Una de las mayores dificultades que hemos tenido los investigadores hasta relativamente reciente para adelantar precisamente esa investigación asociada a la dimensión, a la especificidad de lo político, es que la política estaba o terminaba generalmente asociada al Estado, a los políticos, a partidos, instituciones políticas, y cuando más a doctrinas políticas. Se carecía no solo de una visión de conjunto, sino también de una comprensión de la especificidad propia de la política. Surge entonces en algún momento, y la retomo aquí simplemente de manera muy puntual, como para hacer una distinción que me parece muy importante, la distinción entre lo que llamaríamos la política, el ejercicio de la política, entendida de esa manera relativamente tradicional, el Estado, los actores, los partidos, las doctrinas, y lo político. Para dar cuenta de ese todo, esa dimensión quizás mayor que trasciende, que ciertamente incluye a los actores, al Estado, los partidos, a las doctrinas y cuantos otros elementos sean parte del ejercicio de la política, pero que ciertamente va mucho más allá y que la ve como un todo, ¿verdad? Pensar lo político, señalaba en su momento un pensador que para mí resulta importante, señalar el sentido, Claude Lefort, requiere, dice él, una ruptura con el punto de vista de la ciencia política, pues esta nace de la supresión de dicha pregunta, ¿verdad? La pregunta de la política. La ciencia política nace de una voluntad de objetivación que olvida que no existen ni elementos o estructuras elementales, ni entidades, clases o segmentos de clases, ni relaciones sociales, ni determinación económica o técnica, ni dimensiones del espacio social que preexistan en la acción de dar forma a este espacio. Lo político entonces no se refiere únicamente al papel de las instituciones estatales en la vida común, ni al ejercicio de los políticos y los partidos, o al ordenamiento de las sociedades de la distancia general del poder. Tampoco se refiere a su disputa o a su administración por los grupos del poder. Lo político comprende todas aquellas actividades en las que el poder y la comunidad se ven implicados, y se refiere fundamentalmente a los procesos de autoconstitución. Es una cosa muchísimo más general, más amplia,
incluso un poco más difusa de lo que es la política, que se designa precisamente por el famoso de la política. El libro parte entonces de otro supuesto, esta vez, diría yo, mucho más polémico. La idea que el llamado acercamiento conceptual puede ser una vía privilegiada para comprender esos procesos de autoconstitución de toda comunidad. Y aquí se vuelve obligatoria, una vez más, aclarar que el concepto, en la tradición de la historia conceptual, no equivale a la definición común del concepto. Por eso el término que usamos nosotros, conceptos fundamentales de la historia, de la cultura política de la independencia, ¿verdad? Pero con entonces la necesidad de entender que el término concepto tiene una definición muy particular. En primera instancia, el concepto no es estático, no se remite a un solo significado correcto, no es una cuestión de identificar los términos correctos a los que se refieren los diferentes conceptos que estamos indagando, ni su dominio es incluso el dominio de las ideas, en el sentido puro, innato de unas ideas, unas doctrinas planteadas. Tampoco es posible decir que existen tantos conceptos como queramos. Existe de hecho un repertorio relativamente acotado de lo que son conceptos en cierta sociedad que son pertinentes para esa sociedad. Existen solo algunos conceptos básicos y esos conceptos constituyen los vehículos fundamentales a través de los cuales la experiencia histórica se convierte en significado y a través de la expectativa motiva la acción social. Una de las cosas que es fundamental de entender de un concepto es esa relación que existe entre experiencia y expectativa, ¿no? Es la manera en que una experiencia histórica se le dota de significado y se proyecta a una acción social. Esa es como una manera clave de ver el concepto y así lo adoptamos, así lo utilizamos en nuestra indagación. Entonces, el concepto, por lo tanto, está en este orden de cosas, es el ámbito donde se desarrolla precisamente la política. La política consiste en la disputa de algunos conceptos que aparecen como fundamentales en una época determinada: libertad, justicia, igualdad, democracia, ¿no? Es en la disputa por definir qué es la democracia y quién está en los términos apropiados de qué es esa democracia que encontramos el ámbito y el orden de la política. Por lo tanto, en el libro lo que nos proponemos es identificar una serie de conceptos o de experiencias históricas que se articulan en relación a expectativas muy concretas que son fundamentales en el momento de la transición del periodo de la monarquía al periodo de la constitución, en el momento de la descomposición de la monarquía, el momento de la constitución de la república, que son fundamentales en ese reordenamiento político, ¿verdad? Nos interesan entonces expectativas de los autores, de los actores, motivaciones de esos actores, los modos en que proceden a identificar esas expectativas y argumentarlas, las acciones que se siguen precisamente de esas expectativas, las disputas que se dan y los modos en que se dan esas disputas, ¿verdad? Y lo que hicimos es claramente el orden de los conceptos, si bien no es infinito, ni es incluso muy grande para cualquier época, ciertamente es mucho mayor de lo que un grupo de autores puede acceder en un libro. Entonces, y este libro no se pretendía como un diccionario. Eso es una cosa que es importante. Queríamos hacer unas entradas sobre estos conceptos, que aterrizaran estos conceptos y la forma precisamente que los conceptos permitían la articulación de ciertas experiencias en el contexto de la Nueva Granada entre el periodo monárquico y la Constitución de la República. Y por lo tanto lo que hicimos fue identificar una serie de conceptos que considerábamos realmente fundamentales y además muy ricos y complejos y que merecían la pena un proceso de indagación. Conceptos como bien común, patria, soberanía, pueblo, tiranía, libertad, exclusión. Encuentran en el libro un desarrollo quizás un poquito más intenso y más prolongado que lo que podríamos encontrar en cualquier otro ejercicio de este tipo que fuera, digamos, más del tipo del diccionario. Y también el libro de conceptos incluye una parte que tiene que ver con la historicidad propia del momento. Esa historicidad propia del momento está vinculada con la dimensión conceptual, pero en este caso es una dimensión plena que queremos darle como una alternativa. Entonces ahí tenemos una exploración sobre imágenes y un capítulo sobre imágenes que desarrolla el profesor Joven Ricardo Chicangana en Medellín,
y uno sobre museos y la intervención o la construcción de la memoria por parte del Estado justamente sobre ese periodo y la transición de ese periodo para algo del siglo XIX por parte de la profesora Amada Carolina Pérez, gracias, de verdad, y Maite Ye. Bueno, eso sobre ese libro, no voy a hablar mucho más, ya me he extendido mucho. Tenemos el segundo libro, Alex se va a encargar mucho más de eso, yo simplemente voy a decir un par de cosas al respecto. Lo primero es que si en el primero tratamos de trabajar un repertorio de conceptos que considerábamos importante, en el segundo lo que hicimos fue privilegiar uno de esos conceptos y ahondarlo de manera sistemática en diferentes contextos y con diferentes registros, ¿verdad? Ese concepto que para nosotros resultaba tremendamente sugerente y promisorio era el concepto de opinión pública, y en torno a él fuimos describiendo y explorando las potencialidades del concepto. Ese libro, y vale la pena aquí es necesario pasar a las fichas. Ese libro es quizás el producto más visible, pero no el único producto, y quizás es injusto incluso calificarlo como un objeto o un final, un objetivo en sí mismo. En realidad es el resultado de una investigación que incluyó las fichas, que se inició con un repertorio, un inventario de las publicaciones periódicas en la Nueva Granada desde finales del siglo XVIII hasta bien adentrado, por lo menos en la primera mitad del siglo XIX, hasta finales de la primera mitad del siglo XIX, y que a partir de ese inventario empezamos un estudio sistemático de los diferentes periódicos. Lo que ustedes están viendo aquí atrás es el portal de la Luis Ángel Arango, el portal de la hemeroteca, donde están de hecho colgados. ¿Podemos ir? Eso. Podemos ir, ahí ven ustedes el proyecto, anoten bien esa dirección, el proyecto, la línea de investigación con las diferentes fichas que se fueron elaborando. Tenemos en este momento alrededor de 30 fichas elaboradas, alrededor de 16 o 17 colgadas, fichas de periódicos de la época, periódicos relativamente, quizás ciertamente no los más conocidos, pero tremendamente importantes en su momento, tremendamente sugerentes, con unas fichas que, si podemos pasar la próxima, donde aparece la ficha, ustedes van a ver, son unas fichas de gran extensión, donde de hecho hacemos unas identificaciones de tipo muy técnico, con el nombre del periódico, los directorios, identificaciones que tienen que ver con el lugar de publicación, con el tipo de periódico, con el tipo de imprenta, si tiene o no tiene publicidad, dónde circula, quién circula, dónde se vende. De cada uno de estos 30 periódicos hemos hecho esa tarea de la identificación, una identificación, como les digo, bastante extensa, con la descripción de la composición y el tipo de imágenes. Y la segunda parte de estas fichas constituye una narrativa de un análisis muy pormenorizado de los argumentos que circulan, de los objetivos del periódico, los argumentos que circulan en el periódico, el tipo de disputas que se entablan, es decir, darle una dimensión más sustantiva al periódico. Es un ejercicio realmente extraordinario, lo traigo a colación porque es lo que está detrás del libro. Este es un trabajo que ustedes lo ven y está colgado en este momento en la Luis Ángel Arango. Estamos en un proceso de rediseño, reelaboración para darle un realce. A mi juicio constituye realmente una transformación de lo que es nuestra percepción y concepción de lo que son los periódicos, la cultura política asociada a los periódicos en la primera parte del siglo XIX. El objetivo, obviamente, es seguir enriqueciéndolo y seguir desarrollando esto. Hemos hecho solamente el trabajo de 30 periódicos, quedan muchísimos por trabajar, no solamente en el siglo XIX, no solamente en la primera mitad del siglo XIX, sino más allá, y el país lo necesita, porque este es un trabajo realmente en ese sentido transformador. Pero ese trabajo dio paso precisamente a que más allá, una vez que los investigadores se habían apropiado de todo este material y tenían un conocimiento profundo de los diferentes periódicos y los diferentes diálogos que se dan allá, empezar a desarrollar a través de lo que llamaríamos el prisma
de la opinión pública, a través de ese concepto, argumentos muy puntuales sobre el impacto de estos periódicos sobre la política republicana, la construcción de la primera experiencia republicana en el siglo XIX. Y ahí han salido una cantidad enorme de debates y de riquezas, por lo menos desde mi juicio. Obviamente esperaremos la opinión de la profesora, la doctora Margarita Garrido, para poder dialogar. No quiero, como digo yo, alargar mucho más, regresaremos a esto en caso de que sea apropiado. Mi último punto, ya me extendí mucho más de lo que yo había prometido extenderme, pero mi último punto es hacer énfasis en algo que también para mí es muy importante y de lo cual me siento particularmente muy orgulloso, quizás lo que quizás menos trasciende incluso en términos de publicación o todo, ¿verdad? No da puntos en ese sentido, pero en conciencia, sin ninguna otra cosa, pero es algo que me parece a mí realmente es un aporte muy genuino y algo una experiencia muy importante, y es la dimensión colectiva del trabajo. Ese trabajo, como les dije yo, empezó como un trabajo de conjunto, de grupo de investigación. Los investigadores y autores que están aquí, no quiero empezar a nombrarlos porque me queda alguien por fuera, pero todos ellos saben que han sido parte de un trabajo de equipo desde el momento en que nos empezamos a reunir cada 15 días, hace bastante tiempo ya, a empezar a identificar o los conceptos o las temáticas o los textos que queríamos trabajar, hasta el momento en que empezaron a hacerse las relecturas y cada uno de los autores se leía mutuamente y hacía críticas propias. En las humanidades y en las ciencias sociales estamos acostumbrados, a pesar de la retórica de trabajar colectivamente, a trabajar de manera muy individual. Para mí este fue un ejercicio donde una de las consecuencias fue demostrar que también podemos trabajar de manera colectiva y que ese en sí es una meta tremendamente satisfactoria. Yo quiero dejarlo ahí y le doy la palabra a mi coeditor, Alex Chaparro. Buenas tardes. Como bien lo decía Francisco, Disfraz y Pluma de Todos es un libro que ofrece un acercamiento al concepto de opinión pública, por eso no aparece de manera deliberada en el libro de conceptos fundamentales. Y es un libro que surge a partir de la identificación de dos ausencias notables. Por un lado, la ausencia de cierta conciencia en la comunidad académica de investigadores de las inmensas posibilidades que ofrece la prensa periódica del siglo XIX, más allá del uso selectivo y referencial con el que usualmente se aborda. Y una segunda ausencia que tiene que ver con estudios recientes sobre la prensa periódica del siglo XIX, estudios que sean sistemáticos. En términos generales, tanto como país como comunidad académica desconocemos la riqueza acumulada en estos impresos, y una consecuencia de lo anterior es que nuestra comprensión de la cultura política del periodo y de la dinámica conceptual y práctica de la opinión pública en el siglo XIX colombiano es limitada. La prensa ha sido desestimada en tanto fuente importante de información histórica y factor de construcción social. Entonces, este libro, Disfraz y Pluma de Todos, más que agotar el tema, pretende poner en evidencia múltiples posibilidades de comprensión de la cultura política del periodo. Se trata de una obra que analiza un conjunto particular de problemáticas históricas como la legitimidad de los gobiernos, la libertad de imprenta, la construcción de nuevas identidades sociales a partir de un examen sostenido en la prensa y en la noción fundamental de opinión pública. Es una obra que presta particular atención al lenguaje, a las inquietudes y desafíos expresados por actores concretos en diferentes escenarios locales. Como bien lo decía Francisco, es una característica que comparte con el libro de conceptos fundamentales. De allí que aquí la prensa sea entendida como un factor fundamental de construcción de lo político y no como un mero vehículo de ideas o como un reflejo de estructuras determinantes. Se trata entonces de una publicación pensada de manera simultánea como un aporte concreto a la historia de la opinión pública y a la prensa del siglo XIX colombiana, pero también de un análisis crítico del papel desempeñado por estas publicaciones en tanto herramientas privilegiadas de diversos grupos sociales. Y aunque por supuesto somos conscientes de que el libro tiene ausencias notables, como el análisis de la vigorosa prensa católica o de la prensa literaria de mitad de siglo, toda aproximación de este tipo siempre será parcial necesariamente. Creo, y nos gustaría subrayar el esfuerzo hecho por los autores reunidos en este libro, al igual que en el de conceptos, por desenmarcarse del profundo sentido teleológico que todavía impregna la historia de la transición republicana y más bien el énfasis puesto en el rescate del carácter problemático y azaroso de estas formaciones políticas.
Como bien lo decía Francisco, y me gustaría hacer énfasis en eso, una característica importante de estas publicaciones reside en el hecho que se trata de una obra que combina de manera estratégica aportes de jóvenes investigadores con historiadores que tienen cierta trayectoria en la historia de América Latina. Combinación que hace del libro un fructífero diálogo ecléctico y perfila diferentes perspectivas de análisis. Nos gustaría pensar que este libro se encuentra dirigido más allá de la comunidad académica, de estudiantes y profesores, a la sociedad colombiana en general, en la medida en que ofrece algunas perspectivas históricas para pensar el problema del lenguaje, de las relaciones entre el lenguaje, los medios de comunicación y la política, y no solo de la política de antaño, sino de nuestra política contemporánea. Porque ¿cómo más le vamos a dar sentido a las relaciones entre los medios de comunicación actuales y el poder? Creo que no solo leyendo en clave contemporánea nuestros problemas, sino releyendo la historia de una época que se estrena de manera privilegiada, aunque no exclusivamente, en la política por medio de los periódicos. Así creo que este libro, en realidad ambos libros, se constituyen en invitaciones valiosas para repensar la cultura política del siglo XIX, pero también para pensar nuestro presente. La ausencia de una reflexión crítica sobre el pasado empobrece la deliberación pública actual y nos priva de valiosos recursos para enfrentar los retos del presente. Y creo que si la historia quiere mantener cierta vigencia y cierta pertinencia en la actualidad, no podemos perder la oportunidad de enfrentar este bicentenario de manera crítica. Creo que estos libros ponen sobre la palestra como la necesidad de volver una vez más, no solo a leer el siglo XIX, sino a pensarnos desde el siglo XIX nuestro presente. Creo que no tendría mucho más que agregar. No sé,